Sobre la Torre de Londres recaen una gran cantidad de leyendas, pero quizás la más tenebrosa de todas es la que dice que si un día los cuervos que hay en su interior desaparecieran, la torre caerá y con ella el imperio del Reino Unido. Se dice que en la actualidad hay por lo menos 7 cuervos paseándose por la torre. Personas de confianza alimentan a estos animales y se encargan de que su salud sea perfecta. Estos 7 cuervos están imposibilitados para volar, así de esta manera no escapen jamás de la fortaleza. Con el pasar de los años, estas torres han experimentado una gran cantidad de cambios estructurales, cambios de función, pero en todos ellos, esta fortaleza ha sido un símbolo de la fuerza del inmenso poder de la corona inglesa. En el año 1066, junto al río Támesis, comenzó a construirse una torre, propiedad de Guillermo Conquistador, de una manera estratégica, para que todo aquel que quisiera atacar Londres desde el agua cayera mucho antes de llegar a hacerlo. A medida que los años pasaron, esta fortaleza aumentó su fuerza. Se hicieron más torres. Se hizo un foso más profundo e inclusive se dice que colocaron fieras en su interior para que sus enemigos tuvieran miedo de cruzarla. Lo que al principio se construyó como un simple castillo, poco a poco se fue agrandando hasta convertirse en el Palacio Real y fortaleza de su majestad. En el centro está la famosa Torre Blanca, donde se alojaba Lord o los reyes. A su alrededor se fueron construyendo más y más torres, cada una de las cuales tenía una función específica. A continuación, haré mención de las más destacadas, con curiosas y tenebrosas historias que hay detrás de ellas. La Torre de Wakefield fue construida entre 1920 y 1940 por orden del rey Enrique III. Toma su nombre por la batalla de Wakefield y su función desde siempre fue de una prisión. La Torre Linterna fue construida casi al mismo tiempo que la Torre Wakefield. Sin embargo, sufrió un incendio y tuvo que ser reconstruida en varias ocasiones. Muchas personas llegaron a decir que este incendio lo provocaron los fantasmas. La Torre Beauchamp se construyó por orden de Eduardo I y también servía para encerrar a los reos. Sin embargo, esta torre tiene algo muy oscuro. Es que en su interior los muros están llenos de testimonios escritos por los propios presos, con fechas, nombres y con palabras que expresan todo el dolor que estas personas llegaron a sentir. Además, su nombre tiene mucho que ver con su función, ya que lleva el nombre de Thomas de Beauchamp, quien fue encerrado en su interior. La Torre Sangrienta, la cual, tal como indica su nombre, no tan solo fue prisión, sino también lugar de ejecuciones terriblemente crueles. En su interior hay apartamentos de lujo para retener a personajes ilustres. Ahí murieron muchísimas personas reconocidas,
Es el caso de Octavo Conde, que en el año 1585, tras ser condenado por traición, se quitó la vida dentro de la Torre Sangrienta. La Torre Verde, aunque sea lo mismo que las anteriores, una prisión para personas ilustres, la gente que allí se hospedaba no conocía su destino hasta el último momento, lo cual es importante decir que era realmente cruel. Y el último lugar que vamos a conocer para comprender la historia es la Capilla Real de San Pedro Advíncula, realizada en 1520. Esta capilla es famosa por ser el lugar donde enterraban a los personajes ilustres que murieron en la Torre de Londres, y la forma original en la que ellos recibían sepultura. Cabe decir que era realmente dramática. Le cortaban la cabeza y fueron enterrados de forma descuidada en ataúdes simples y demasiado pequeños, sin lápida, y fueron directamente escondidos en la cripta. Luego de esta pequeña presentación, llegó la hora de que les cuente los horrores de esta fortaleza. Desde el año 1060, la Torre de Londres comenzó a funcionar como prisión. Los reos llegaban a ella subidos en barco y después atravesaban con la cabeza baja el portal de los traidores. Lo hacían en medio de la locura de las personas que lo insultaban, lanzaban frutas podridas y otros objetos. Era un gran espectáculo y todo el mundo se moría de ganas de que cada día llegara ese momento. Uno de los testimonios más conocidos de la época lo escribió un desconocido y decía lo siguiente: una vez que entrabas allí, sabías que no volverías a ver la luz del sol, y si algún día lo hacías, probablemente todos tus seres queridos ya habrían muerto, o tú serías el muerto. Durante 100 años, las personas temían relacionarse con gente equivocada y acabar en la Torre de Londres. Sin embargo, ese simple temor acabaría convirtiéndose en el pánico más absoluto cuando los condenados a muerte comenzaron a morir sin siquiera ser juzgados. Por ejemplo, el martes 29 de diciembre de 1170, el rey Enrique II ordenó el asesinato de Thomas Becket, quien fue arzobispo de Canterbury y Lord Canciller de Inglaterra. Varios soldados, tras ser avisados, ingresaron a la catedral de Canterbury y mientras Thomas rezaba, acabaron con su vida de un modo sumamente cruel. Y es importante decir que esta muerte impactó muchísimo en el pueblo inglés, ya que este hombre era muy querido y murió por el simple hecho de que el rey estaba en contra de sus acciones que supuestamente representaban lo que quería Dios. Sin embargo, el rey pensó que el pueblo tarde o temprano olvidaría esto. Con el tiempo nadie recordaría lo sucedido, pero esto no pasó. Con el pasar de los años, los reyes ordenaron la reconstrucción
de varias partes de la Torre de Londres, y entonces cosas muy extrañas comenzaron a ocurrir. Muchos obreros sufrieron accidentes. Los andamios se caían sin ningún motivo. Los muros se venían abajo y muchos trabajadores dijeron que podían observar el fantasma de un hombre recorriendo las estancias de la Torre de Londres. Todos estaban convencidos de que ese fantasma era Thomas Becket, quien murió injustamente y por orden de los reyes. Canterbury estaba afuera de la Torre de Londres, pero para las personas tenía mucho sentido. Y en el año 1173, Thomas Becket fue nombrado santo, y al tener esa categoría, su espíritu podía viajar por donde quisiera. Con el pasar de los siglos, el fantasma de Becket quedó en el olvido. En el año 1470, Enrique VI fue destronado y encarcelado en la Torre de Londres. A partir de entonces, su hogar sería la Torre de Wakefield, y fue justo en ese lugar donde su vida se extinguiría. Una mañana, mientras estaba en su capilla, unos soldados irrumpieron en la sala y acabaron con su vida en nombre del rey Eduardo IV. Con el pasar de las semanas, el servicio de la torre comenzaron a reportar extraños eventos en esta capilla. Los trabajadores decían que en altas horas de la noche el fantasma de Enrique VI aparecía en este lugar. Su rezo resonaba por todos los rincones. Su sombra quedaba proyectada en el altar y que su figura ardía ante las velas y desaparecía cuando intentabas tocarla. Eduardo IV, ante estos rumores, apenas se inmutó. Creían que eran simples cuentos inventados para que sus vidas sean más interesantes. Sin embargo, tras su propia muerte, esos cuentos volvieron a ser una realidad. Eduardo IV murió a causa de una enfermedad y su trono iba a ir a manos de su hijo de 12 años, Eduardo V de Inglaterra. Pero el muchacho debía tener un Lord Protector, y este fue ni más ni menos que Ricardo III, duque de Gloucester. Se dice que Ricardo III era un hombre muy codicioso y con ansias de poder. Siendo Lord Protector del futuro rey, sentenció a muerte a muchísimas personas, acusándolas de intentar matarlo. Y después de esto, supuestamente para proteger al futuro rey, envió a Eduardo V de Inglaterra y a su hermano pequeño Ricardo a la Torre de Londres para que los soldados pudieran vigilarlos. Lamentablemente, nunca más nadie los volvió a ver a estos niños. No escribían cartas a nadie, no frecuentaban los patios centrales. Fue como si la tierra los hubiera tragado. Las personas se preguntaban qué diablos les había pasado. Eduardo V de Inglaterra era el rey legítimo y su hermano Ricardo, en caso de que Eduardo muriera, también sería el rey legítimo. Pero como ambos desaparecieron, no había nadie para ocupar el trono de Inglaterra. Nadie más
aparte que el duque de Gloucester. Así que el pueblo lo tenía muy claro. Este hombre había matado a los niños. El cómo no se sabía, el por qué estaba muy claro. A principios del año 1484, varios soldados comenzaron a reportar la aparición de dos fantasmas de niños vestidos de blanco que recorrían los espacios de la Torre Sangrienta tomados de la mano y lo hacían cantando. También lloraban, se quejaban, se los podía observar como juntos atravesaban todas las paredes de la Torre Sangrienta, pero la realeza hacía oídos sordos. Sin embargo, algo verdaderamente escalofriante estaba a punto de ocurrir. En el año 1664, durante una restauración en la Torre Sangrienta, dentro de un muro, encontraron los esqueletos de dos niños de entre 12 y 8 años, la edad que tenían al desaparecer Eduardo V de Inglaterra y su hermano Ricardo. Dicen que los fantasmas de los niños dejaron de aparecer cuando sus restos recibieron cristiana sepultura. No crean que estas muertes fueron las únicas que mancharon con sangre la Torre de Londres. Solo fueron el comienzo de una larga lista de crímenes cometidos en nombre de los reyes. Decenas de hombres ilustres pasaron por aquí y perdieron la vida de un modo atroz. A continuación, les contaré las muertes más llamativas. En el año 1536, Ana Bolena, segunda esposa del rey Enrique VIII, fue acusada públicamente de adulterio. El mayor castigo para una mujer humilde al recibir tal acusación era ser humillada públicamente y el abandono de toda su familia. Pero al tratarse de una dama de alta cuna, el castigo debía ser ejemplar, y más aún cuando su marido también la había acusado de incesto. Así que la mujer fue enviada a la Torre de Londres a la espera del juicio. El rey había pedido que un verdugo francés ajusticiara a Ana Bolena. Por ese motivo, la mujer tardaba en recibir su sentencia, hasta que llegó el día. A primeras horas de la mañana del 19 de mayo de 1536, justo 1000 días después de haberse casado con el rey, Ana Bolena fue decapitada ante la atenta mirada del pueblo inglés. Decenas de personas vieron cómo su cabeza era cortada. El ataúd que el rey había elegido era demasiado pequeño para su cuerpo y además demasiado humilde para ser el de una reina. No se realizó ningún funeral y las oraciones para ella estaban prohibidas. Su cuerpo sin cabeza fue enterrado sin ninguna ceremonia en la cripta de la capilla de San Pedro Advíncula. A partir de entonces, su espíritu decidió vagar en búsqueda de venganza. Según testimonios de personas, el fantasma de Ana Bolena se paseaba por encima de los muros de la Torre de Londres. Durante las tormentas, en noches oscuras y durante la niebla, el fantasma de Ana estaba ahí, pero en especial cada aniversario de su muerte,
su espectro se dejaba ver. Una de las apariciones más conocidas ocurrió durante el invierno. Al anochecer se realizaban guardias en donde los soldados deberían permanecer de pie hasta que el sol se alzaba. Tenían prohibido hablar durante los turnos y, por supuesto, quedarse dormidos. Al parecer, uno de ellos desobedeció las órdenes. En un momento, el patio central comenzó a llenarse de una intensa niebla. Esta oscurecería la luz de las lámparas. Uno de los soldados escuchó algunos pasos que se acercaban a él. Eran pisadas firmes y constantes. Así que tomó valor y formuló la siguiente pregunta: ¿quién va? Nadie respondió. Volvió a insistir en 2 ocasiones más. Fue entonces como desde la niebla emergió una extraña figura. Era el cuerpo de una mujer vestida de blanco, pero lo más extraño de esta apariencia es que su cabeza no estaba en su lugar, sino debajo de su brazo derecho. Rápidamente el soldado, preso del pánico, tomó su fusil y comenzó a disparar a la mujer, pero sus balas eran incapaces de impactar, ya que la figura parecía estar hecha de humo. Producto del miedo, cayó al suelo totalmente inconsciente. Al amanecer, el soldado fue llevado ante el tribunal militar y lo acusaron de quedarse dormido en su puesto de trabajo. A lo que se defendió diciendo que no se durmió, sino que se desmayó. Todo parecía estar en su contra. Sin embargo, 2 soldados más y un oficial respaldaron su historia, ya que los 3 hombres aseguraron haber visto lo mismo en días distintos. Un espectro sin cabeza cerca de la Torre Verde, lugar en donde Ala Bolena pasó los últimos días de su vida. 3 años después de su muerte, Enrique III mandó a encerrar en la Torre Verde a Margaret Pole, condesa de Salisbury. La macabra idea del rey era eliminar a todas las personas que pudieran ostentar al trono de Inglaterra. Así que encerró a Margaret Pole con su nieto Henry y su hijo de Exeter. Durante 2 años y medio, estas 3 personas fueron tratadas prácticamente como reyes. Tenían criados, lujos excesos, pero el 27 de mayo de 1541, cuando la mujer tenía 67 años de edad, un sirviente del rey entró a su alcoba para anunciarle que en apenas 1 hora iba a ser decapitada ante 150 personas. Margaret Pole no había sido juzgada y ni siquiera sabía de qué delito se la acusaba. Así que el pánico se apoderó de ella. Gritó, corrió, intentó escapar, pero los guardias se lo impidieron, tomándola de los brazos y arrastrándola lentamente hacia el lugar en el que iba a morir, dentro de la Torre Verde. Su ejecución no fue pública, sin embargo, fue la más conocida de todas, porque luchó por su vida hasta el último minuto. Varios hombres tuvieron que
Y una vez que lo consiguieron, el verdugo realizó el primer golpe, pero no pudo matarla, ya que al moverse tanto, el golpe fue en la espalda. Y aún con eso, la mujer siguió luchando, pudo escapar y fue perseguida por la guardia. La recapturaron y la llevaron nuevamente al cadalso y tuvieron que darle la cantidad de 11 golpes para lograr asesinarla. Fueron 11 los golpes que la hicieron agonizar hasta perder la vida. Se dice que debido al terrible sufrimiento que padeció antes de morir, el alma de Margaret Paul no encuentra descanso. Es por ello que su espectro aparece cada aniversario de su muerte. En la actualidad, se dice que son tantos los espectros que existen en la Torre de Londres, que en gran cantidad de ocasiones han llegado auténticos profesores de fantasmas recorriendo todos los jardines de la torre. No quiero terminar este relato sin hacer mención de dos entidades muy especiales. La primera es Sir Walter Raleigh, el famoso explorador. Fue acusado por el rey Jacobo I de conspirar contra de él y lo encerró en la Torre de Londres desde 1603 hasta 1616. Después de eso, por falta de pruebas, lo dejaron en libertad durante 2 años y después apresado y condenado a muerte dentro de la Torre de Londres. Y la siguiente entidad no es humana. Si hacemos un repaso de la historia, podemos encontrar que este lugar, entre otras cosas, fue el zoológico de la Casa Real, donde se guardaban las mascotas más exóticas de los reyes de Inglaterra. Hubo leones, cocodrilos, serpientes, osos, que con el correr de los años, todos los animales fueron enviados a distintos zoológicos. Sin embargo, los espíritus de muchos de ellos deambulan por la Torre de Londres. Y como prueba de ello, les contaré la siguiente experiencia. Una noche del año 1816, cuando ya en el lugar no había animales, un soldado reportó haber sido atacado por un oso, y cuando quiso defenderse, el animal terminó esfumándose. Actualmente se dice que solamente un edificio de todo el complejo no es habitado por fantasma, y este es la Torre Blanca. Esto se debe que hace muchos años, para evitar la mala suerte en su interior, sacrificaron a un animal, en concreto a un gato, y en uno de sus muros, durante una restauración, encontraron precisamente el esqueleto de un felino. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Tú crees que la Torre de Londres está embrujada o es solo una leyenda? Si algún día tienes la posibilidad de viajar a Inglaterra, te recomiendo que la visites y puedas comprobarla tú mismo, si existe o no fantasma en la torre más famosa del Reino Unido. Hasta la próxima.